Bien, estimados alumnos del tercer grado de secundaria, secciones A y B, tengan ustedes buenas noches. Vamos a continuar con las clases virtuales que se está dando por el tema que ustedes ya saben. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de triángulos, ¿correcto? Por ejemplo, aquí, para que un triángulo se determine, yo digo lo siguiente: la unión de tres puntos no colineales me determina una figura geométrica cerrada. Esa figura geométrica cerrada en el plano se denomina triángulo, ¿sí? Vamos a ver a sus elementos. Por ejemplo, acá tengo el triángulo, ¿sí? Tenemos como elementos, ¿cómo son? A ver, estos que son los elementos, los vértices. Tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C, ¿correcto? A, B y C son vértices. Los lados, ¿cómo serían? Lado AB, BC y AC. Ahí está. Y los ángulos interiores, alfa, teta y beta, ¿correcto? Ustedes lo han visto eso, ¿eh? Ustedes ya deben saber, estamos recordando nada más. Y los ángulos exteriores, o sea, exteriores porque están fuera del triángulo. El ángulo M, el ángulo N y el ángulo P. ¿Está bien? Muy bien, vamos a hacer su clasificación. Los triángulos se clasifican de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. La primera clasificación es de acuerdo a sus lados. ¿Qué tipo de triángulos están distribuidos de acuerdo a los lados? Este es el triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno, ¿sí? En el triángulo equilátero, la característica del triángulo equilátero es que sus lados, ¿cómo son? Iguales, tienen igual medida. Además, los ángulos internos, ¿cuánto miden? 60 grados cada uno, ¿correcto? En un triángulo isósceles hay dos lados iguales y sus ángulos adyacentes a dichos lados también son iguales, ¿ya? Mientras que el triángulo escaleno, tiene tres lados diferentes, ¿ya? Y como por secuencia tendrá también tres ángulos diferentes. Si acá es alfa, por acá debe ser beta y por acá debe ser teta, ¿no? A lados diferentes, ángulos diferentes, ¿ya? Bueno, muchachos, a copiar. Triángulo, rectángulo, triángulo obtusángulo.
En todo triángulo, un lado es mayor siempre que la diferencia. Entonces, mayor. Pero menor que. Pero menor.
Bien, muchachos, vamos a continuar con la teoría de triángulos, ¿sí? Por ejemplo, la clasificación de acuerdo a sus ángulos. Se clasifican, todo triángulo se clasifica de la siguiente manera de acuerdo a sus ángulos. Triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo, triángulo acutángulo. En el triángulo acutángulo, los ángulos que están acá son alfa y teta, suman 90 grados. Además, son ángulos agudos. ¿Qué significa que sean agudos? Que sean menores que 90, ¿cierto? Muy bien, alfa menor que 90, teta menor que 90. Luego tenemos el triángulo obtusángulo. Ese triángulo, uno de sus ángulos es obtuso. ¿Qué significa? Para este caso alfa debe ser mayor que 90, pero menor que 180. Cuando eso sucede, se llama triángulo obtusángulo. Luego tenemos el triángulo acutángulo, ¿no? Me dice qué cosa, que los ángulos que están aquí deben ser menores que ¿quién? Que 90. Cada uno de sus ángulos que aparece, alfa menor que 90, teta menor que 90 y beta menor que 90. Entonces, cuando los tres ángulos son menores que 90 grados, diremos que es un triángulo acutángulo. Luego tenemos el teorema de la existencia del triángulo. ¿Qué es el teorema de la existencia del triángulo? En el teorema de la existencia del triángulo dice lo siguiente. Miren, dice lo siguiente. Ahí está, mira. ¿Qué dice? En todo triángulo, un lado siempre es mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma de los mismos. O sea, usted no puede coger un triángulo así a grosso modo y decirle, ya, vamos a suponer que yo cojo este triángulo, a esta medida le doy 3, a esto le doy 10 y a esto le doy 30. Entonces, tú no puedes así, a la grede, tomar un triángulo y ponerle pues medidas al azar. ¿Por qué? Porque hay un teorema que me garantiza que un triángulo existe con ciertas longitudes ya establecidas. Por ejemplo, vamos a ver, mira, tenemos lo siguiente, a ver, este es el triangulito, ¿cierto o no? Entonces decimos, si este lado es B, esto es A y esto es C, entonces tomamos como referencia al lado A. Si este lado A lo tomamos como referencia, ¿cuáles son los otros dos lados que sobran? C y B. Entonces A va a ser mayor que la diferencia de estos dos, pero menor que la suma. Por ejemplo, dice, en el siguiente triángulo, calcular la suma de los valores que toma el valor de x. Este es el triangulito que está acá. Me está diciendo qué valores toma x, qué valores toma x, ¿no? Entonces tú dices por acá, profesor, solución. Voy a tomar el lado x como referencia, entonces x es mayor. ¿Y qué lado se está sobrando? El 3 y el 7. Entonces va a ser mayor que la diferencia de estos dos, pero menor que la suma. De los mismos, dice, ¿no? O sea, refiere a 7 y a 3, pues. ¿Cuánto es 7 menos 3, muchachos? 4, muy bien. ¿Y cuánto es 7 más 3? 10. O sea, el valor de x, para que ese triángulo exista, debe estar comprendido entre 4 y 10. O sea, ¿qué valores tendría que tomar x ahí? ¿Qué valores toma x? ¿Qué valores toma x? El 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ahí está. No puede ser 10 porque es menor que 10, dice. Entonces, todos esos valores toma x. Entonces, por acá me están pidiendo la suma de todos los valores de x. O sea, si yo al x le doy 5 como longitud, ese triángulo existe. Si al x le doy 6 como longitud, ese triángulo existe. Y si al x le doy 7, le doy 8 o le doy 9, ese triángulo va a existir. Pero ¿qué pasaría si al x yo le doy un 15? Ese triángulo no existe con esas medidas. ¿Ya? Muy bien, entonces me piden la sumatoria. Entonces, la suma va a ser igual. A ver, vamos a sumar, pues sería 5, ¿más cuánto? Más 6, más 7, más 8 y más 9. ¿Cuánto me sale esa suma? Profesor, por acá hacemos un pequeño esto, la suma va a ser igual, ¿cuánto me sale? 5 más 6, 11, más 7, 18, más 8, 26, 35. Y eso vendría a ser mi respuesta. ¿Ya? Entonces es importante asegurar la existencia del triángulo y determinar los lados correspondientes para que el triángulo exista. Vamos a copiar. Bien, alumnos, vamos a concluir con la clase, ¿sí?
Vamos a continuar con las propiedades que siguen. En los triángulos, las propiedades que se establecen, una de ellas es la que ustedes ya conocen, ¿no? Que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos siempre es igual a 180, ¿no? Elemental. Un ejemplito por acá, tú ya sabes, profesor, me piden ayer el valor de x, entonces tú dices 3x más 8 grados, vamos a sumarlo con 2x más 4 grados, le vamos a sumar x más 12 grados. Entonces, eso me tiene que dar 180 grados. Elemental, ¿verdad? Muy bien. Agrupamos todas las x que están acá. Acá están las x. Y sumamos 3x más 2x más 1x, 6x. Ahí está. ¿Cuánto es 8 más 4? 12. 12 más 12, 36. Perdón. 8 más 4, 12. 12 más 12, 24. La emoción, muchachos, la emoción, ¿ya? Y eso es igual a 180 grados. Muy bien. Son cx, ese 24 pasa a restar y te va a quedar ¿cuánto? 180 grados menos 24 grados. ¿Cuánto sería acá? 6x. ¿La resta cuánto me sale? Me va a salir acá 6, ¿verdad? Porque 10 menos 4, 6. 7 menos 2, 5. Ahí está. ¿Cuánto me sale? 156, ¿no? Muy bien. Ahora el 6 pasa a dividir, entonces vas a tener que x es igual a 156 grados entre 6. Por lo tanto, x ¿cuánto me sale? 2 por acá, 2 por 6, 12, 36 entre 6, 6. Ahí está. Muy bien, 6 por 6, 36, 12, 26. ¿Verdad? Eso es elemental porque ustedes ya lo conocen. La primera propiedad de los triángulos, que la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Luego, la segunda propiedad, que la suma de los ángulos exteriores es 360. También lo conocen ustedes, lo conocen. A ver, decimos acá, en todo triángulo la suma de los ángulos exteriores es igual a 360. Ahí están los ángulos exteriores porque están fuera del triángulo. Alfa más teta más beta igual a 360. Otro ejemplito, por acá. Elemental, ¿verdad? A ver, ¿qué decimos? A ver, 5x más 36 más 6x más 24 más x más 48, eso es igual a 360. Ahí está. 5x más, agrupamos todas las x, 5x más 6x más x, 12x. Ahí está, muy bien. ¿Cuánto es 36 más 24? 60. 60 más 48, 108. Igual a 360, ¿no? Entonces acá sería 12x, 360 va a restar con 108. Ahí está. ¿Cuánto es 360 menos 108? Si tú te das cuenta, acá sería 12x, ¿no? La resta me sale 2 por acá, se convirtió en 5, bajo el 5, y acá 3 menos 1 es 2. Ahí está. Por acá entonces decimos que x va a ser igual. El 12 pasa a dividir 252 grados entre 2. Entonces x va a ser igual a ¿cuánto? A ver, 25 entre 12, ¿cuánto es? 12 o no. 2 por 12, 24. Sobra 1. 1 y 2 hace 12, entre 12 1. Si tú divides esto, te va a salir 21. Ahí está. Bueno, esas son las dos primeras propiedades que ustedes ya lo conocen, lo han visto desde la primaria. Entonces, es importante recordarlos porque hay muchas más propiedades, ¿sí? Muy bien, le voy a dejar 3 ejercicios muy simples, ¿sí? Porque la teoría continúa. Le voy a agradecer que eso lo copien en su cuaderno respectivo, el curso de geometría. ¿Sí, muchachos? Vamos a copiar. Bien, muchachos, ahí le dejo 3 ejercicios aplicativos muy sencillos para que ustedes lo puedan resolver en su cuaderno, ¿sí? Espero que la clase haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Negra.